Bien, pues como siempre agradecemos al Señor por la oportunidad, tanto mi esposo Arnelio como yo, de permitirnos de poder estar aquí entre vosotros, en este lugar donde ya cantando la presencia del Señor se palpa, ¿verdad? Pues agradecemos a la Iglesia y a los líderes de este lugar el haber abierto vuestras puertas para que os traigamos la realidad de la Iglesia perseguida, que es un poquito, bastante diferente a la nuestra, a pesar de que nosotros también pues tenemos nuestras luchas y batallas, ¿verdad? Pero que desde luego es un tanto diferente a la que ellos están viviendo. Como se ha dicho, mi nombre es Encarna y colaboro como portavoz de Puertas Abiertas algunos años con ellos. Primero estuvimos como lo que ahora se llama embajador, que no sé si aquí, creo que no tenéis ningún embajador de Puertas Abiertas, ¿verdad? O embajadora, es lo mismo. Es la conexión que hay entre Puertas Abiertas con la Iglesia en este lugar. Os animo que vayáis pensando delante del Señor, y si alguno de vosotros al final veis que podéis y el Señor os llama para hacer esta labor, pues habléis con los líderes de la Iglesia y bueno, pues el resto es hablar con Puertas Abiertas, ¿vale? Y así de esa manera tendréis de primera mano y además constantemente todos los cambios y todas las situaciones que van habiendo en nuestros hermanos en otros lugares. Vamos a poner la primera diapositiva y en ella vamos a conocer un poquito de la historia. A lo mejor algunos de vosotros seguro que conocéis quién fundó Puertas Abiertas y es el llamado hermano Andrés. Ha fallecido no hace mucho con una edad muy avanzada y el Señor teniéndolo en plena forma. Nuestro hermano en 1955 era conocido a partir de esa fecha hasta el día de hoy, cuando se leen sus libros, por el contrabandista de Dios. Y este hombre lo que hacía era pasar Biblias a países donde no tenían la opción de tenerlas como nosotros, comprarlas en cualquier momento, tener en casa como tenemos, de diferentes tamaños, de diferentes, ediciones y de todo lo demás. Ellos no tenían ni una siquiera donde él iba, que no tenían ni siquiera el pastor, y en algunos lo tenía el pastor y nadie más. Entonces él empezó a sentir en su corazón el hecho de llevarles Biblias, pero estamos hablando de una época donde era lo que antes se conocía como el telón de acero, en esos países que era la llamada antigua Unión Soviética. Él asumía el riesgo cada vez que iba a uno de estos países a que lo detuvieran, porque no iba solo. Su coche lo llevaba lleno de Biblias. Y ya imagináis cuando tenía que cruzar la aduana lo que aquello suponía para él. Hacía una oración un tanto peculiar. Él conocía la palabra del Señor y sabía que tenía un Dios que podía darle vista a los ciegos, pero él oraba lo opuesto. Él le decía: Señor, cierra los ojos para que no vean estos que ven, los guardias que tenía que cruzar la frontera. Y estuvo muchos años y ni una vez siquiera lo cogieron con Biblias. El Señor obraba un milagro tan tremendo, llevar el coche lleno de Biblias, cuando le registraban no veían ninguna. Esto fue lo que a él le motivó pues a seguir adelante y a formar lo que hoy se llama Puertas Abiertas, a crearlo, para que de esta manera se fuera extendiendo no solo en su propia persona y algún hermano que le ayudaba, sino que se fuera extendiendo a día de hoy en tantos países como Puertas Abiertas está. Bien, vamos a ver una siguiente diapositiva. En este caso es lo que se llama la lista mundial de la persecución. Y como veis, aquí os voy a dar algunos datos, aparte de los que
Se ven que yo no, creo que están más o menos todos los importantes. Desde 1993, la Lista Mundial de la Persecución es un informe anual que Puertas Abiertas publica y nos da a conocer la clasificación de 50 países, aunque se trabaja con 75, pero los 50 primeros países de persecución. Es una clasificación que hay un nivel de ellas. Uno de ellos es simplemente lo que llamamos alta, muy alta o extrema, en base a cómo está el lugar y el país, es cómo se van clasificando estos 50 primeros países, que es lo que tenemos en la lista mundial. Como bien indica ahí, más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe, por lo que tú y yo estamos aquí en esta mañana, porque amamos al Señor, porque salió a nuestro encuentro un día, porque le entregamos nuestra vida y porque confiamos en Él para salvación y un día estaremos con Él. Por eso están siendo perseguidos, por eso están siendo encarcelados, por eso los asesinan, por eso irrumpen en sus lugares de culto, como ahora mismo, en este lugar. Imaginaros si alguien entrara y se liara aquí a disparos, a cuchillos, a llevarse presos, siempre, especialmente a los líderes de las iglesias. Esta es la situación que nuestros hermanos están viviendo. Además de estos 365 millones, que no es una cifra nada despreciable, que sufren por causa de su fe, en este último año han habido 4.998 asesinatos y la mayoría han tenido que ver en Nigeria, un país donde el 80% de los que han sido asesinados ha sido en este lugar. 14.766 iglesias atacadas, que desde pasar y hacer barbaridades a destruir, a quemar y a no dejar, ni la huella de que allí estaba la iglesia, ¿verdad? 4.125 cristianos detenidos. Y cuando detienen, no detienen como solemos ver en las películas para, a ver qué has hecho, tener algún interrogatorio. Algunos de ellos no vuelven. Algunos de ellos los matan, otros ni siquiera saben dónde están. Y algunos de ellos los llevan a cárceles o lugares donde les hacen una vida que nadie quisiéramos, ni para nosotros ni para nadie. Y sobre todo si es, como en muchos casos, el esposo se lo llevan, a lo mejor un hijo, un padre. Esta es la situación que están viviendo. Y vamos a pasar un vídeo que nos va a pasar el hermano que está al cargo de las diapositivas y de todo esto. Se llama Zacarías y es un pastor. Y él nos va a contar su situación, lo que ha vivido y lo que está viviendo. Y si no fuera por la gracia del Señor y su misericordia, ahora me diréis si se puede sobrellevar lo que él pasó. Y como él hay muchos. Bien. Cuando llegué a mi pueblo aquella mañana, me di cuenta de que la gente caminaba en dirección contraria, huyendo. La mayoría iba descalza, con el cuerpo cubierto de barro, porque habían tenido que arrastrarse para escapar del ataque. Cuanto más me acercaba a mi casa, más gente veía con heridas y cadáveres junto a la carretera. En mayo del 2023, la constante oleada de violencia militante que asola Nigeria arrasó de repente una amplia zona alrededor de la ciudad de Mangú, en el estado de Plateau. En el transcurso de solo una semana, 125 personas perdieron la vida, 216 resultaron heridas y 27 pueblos quedaron destruidos. El pastor Zacarías vive en una de esas aldeas y la noche del ataque se encontraba de viaje, regresó a casa la mañana siguiente.
Mi casa estaba completamente quemada, incluso todo lo que había dentro. Busqué por toda la casa para ver si encontraba a mi mujer y a mi hijo, pero no pude encontrarlos. Finalmente, revisé todas las habitaciones de mi casa y encontré sus cuerpos en la cocina. El ataque contra la aldea del pastor Zacarías fue uno de los muchos que se produjeron aquella semana en esa región. Los militantes Fulani no explicaron por qué atacaron a los vecinos, en su mayoría cristianos. Vivían en paz entre nosotros. Incluso venían a nuestras casas para comer juntos. Mi opinión sobre por qué nos atacaron es que ellos querían que nos convirtiéramos al Islam y creían que al expulsarnos tendrían más terreno para que sus vacas pastaran. Cuando ocurrió, sentí que Dios me había abandonado. Empecé a pensar, si Él es el Dios verdadero, ¿por qué permitió que nos atacara? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no actuó? Invitamos al pastor Zacarías y a muchos otros supervivientes de los brutales ataques a nuestro centro de traumatología de Nigeria. Allí encontró alivio a las muchas preguntas que presionaban su alma. Verdaderamente, si no hubiera venido a esta capacitación, creo que la vida habría sido muy dura para mí, porque en los meses anteriores a acudir a la capacitación no podía dormir. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los ataques, pero después de recibir atención postraumática, mi mente está tranquila. Una lección importante que nos enseñaron fue que Dios permite que nos ocurran algunas atrocidades a su debido tiempo. Y también nos enseñaron a perdonar a los que nos atacaron. Esta enseñanza realmente me ha animado, porque ahora mismo en mi mente estoy pidiendo a Dios que les perdone y que entren en el reino de Dios, para que no mueran en sus pecados. Al perdonar a los brutales asesinos, el pastor Zacarías pudo liberarse de la carga de odio e ira de su propio corazón. Y eso le ayuda a continuar su vida en el amor. Quiero decir a la gente que se encuentra en situaciones como la que hemos vivido, que mi oración para vosotros es que confiemos en Dios, porque Él es todo por lo que vivimos. A veces estamos tan acostumbrados a ver películas, ¿verdad?, que cuando vemos algo así nos puede parecer que es una más, pero ponernos en los zapatos de estas personas, la cuestión cambia, ¿verdad? Y siempre, sobre todo cuando pensamos que lo más grave que han cometido es que han conocido a Jesús. Pero eso para sus adversarios, sus enemigos, es más que suficiente. Y esta situación de este hermano está pasando en multitud de ellos, no es uno solo. En la tarde del 15 de mayo del 2023 irrumpieron en su casa a medianoche en la aldea y los ataques dejaron nada más y nada menos que 346 muertos, solo en Mangú. Más de 36.000 personas, aproximadamente unas 3.600 familias fueron desplazadas. Porque amas a Jesús, vete a otro lugar que aquí no te queremos o te matamos. Esa era la realidad. Pero hay esperanza. Podríamos preguntarnos esto, ¿realmente hay esperanza? ¿Podemos pasar la otra diapositiva, por favor? La situación es que gracias a la ayuda postraumática de puertas abiertas que tiene en distintos lugares, este hermano, como él ha dicho en su testimonio, pudo llegar a superar, con la ayuda del Señor siempre, lo que él tenía, porque en su corazón estaba el resentimiento, el odio y sobre todo el no comprender cómo Dios había permitido
esta situación. Ahí hay un texto que creo que es, sí, Juan 14:3, donde nos dice: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recogeré. Era el texto que a él le animó pensar que su familia estaba ya con el Señor y que ya se habían acabado los sufrimientos y los dolores. Él todavía tenía que estar aquí y seguir adelante. Pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué sería de personas como este hombre, como el pastor Zacarías, si nosotros les dejásemos en sus necesidades, sin ayudarles? Y quizá podemos pensar, ¿y en la distancia cómo podemos hacer esto? ¿Cómo seguirían ellos adelante superando lo que les ha tocado vivir? ¿Quién levantaría en aquellos lugares, como por ejemplo en el norte de Nigeria, de nuevo los lugares de culto para que volvieran a poder reunirse, a pesar de que saben que a lo mejor tienen otra visita? Porque esto es diario y cotidiano. Tuvimos hace un año aproximadamente una conexión a través de online también con un pastor de allí de Nigeria, y aquello fue impresionante. Pudimos incluso preguntarles en directo, y a este hombre lo que hicieron fue también visitarles, matar a todos los hombres de todas las casas de alrededor, y a él le hicieron un corte que lo enseñó, en el cual, bueno, lo raro es que estuviera vivo. De hecho, que lo llevaron al hospital por llevarlo. Cuando llegó el médico le dijo que solamente le había quedado pues una arteria en la cual le estaba pasando tanto oxígeno como la sangre. Por un milagro de Dios este hombre lo superó, pero cuando lo dejaron ellos pensaron con un machete que le habían cortado el cuello, como a su padre, a su hermano y a otros, ¿no? Y era tremendo oír de su propia voz el testimonio y de la ayuda que el Señor le mostró después y de cómo Dios estaba usándolo. Pero es tremendo ver lo que están pasando tantos hermanos nuestros. Somos un cuerpo, y en cualquier lugar donde haya un hijo de Dios que está pasándolo mal, pues nosotros deberíamos de, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, sentirlo de la misma manera que ellos. Gracias a los colaboradores de Puertas Abiertas, allí en aquel lugar, no solamente reciben la ayuda postraumática, que esto es uno, pero son muchísimos los que tienen estas situaciones, ayuda humanitaria y de emergencia, formación y capacitación bíblicas, que también, y esto lo hacen dentro de los que son de su propio país y de su propio pueblo. No es que manden a misioneros, no. Capacitan a los nativos y ellos son los que siguen capacitando a otros. También microcréditos, que en algunos casos, cuando pueden encontrar algún sitio donde están un poco, digamos, más tranquilos, por decirlo de alguna manera, pues empiecen a trabajar pues para mantenerse ellos, a las familias y a todos aquellos que puedan ir ayudando. Reconstrucción de viviendas y de iglesias, y también defensa legal, porque también cuando se encuentran en muchos juicios, porque para ellos, digamos que la única cosa que les pueden culpar, el por qué los tienen detenidos, es porque han creído en el Señor, pero ellos tienen sus propias leyes y normas en las que no es eso, así no lo dicen. Les ponen como que han cometido terrorismo por ir en contra de su enseñanza, de su religión. Entonces, esos son los motivos por el cual también Puertas Abiertas pues está con ellos colaborando y ayudando. La siguiente diapositiva nos dice algo que nosotros podemos hacer. Por eso nos dice qué podemos hacer nosotros. Está el acróstico de la palabra oremos, y que tiene un significado cada una de sus palabras. La O significa algo tan sencillo como orar por ellos, ¿verdad? La R, responder. ¿De qué manera podemos nosotros responder? Pues como lo estáis haciendo.
firmando, por ejemplo, en una campaña en la cual se va a hacer una presencia de firmas para que vean que son muchos los que están detrás y apoyando a todo lo que está pasando para que los tomen en cuenta y no les permitan seguir haciendo aquellas barbaridades a los que tienen en su contexto. La E escribe palabras de aliento. También si te pasas a la página web de Internet de Puertas Abiertas podrás ver que hay un apartado en el cual tú puedes escribirle a ciertas personas que ponen, se les puede hacer llegar si están en prisión, en cárceles, porque hay algunos que no se sabe dónde puedan estar, pero los que sí se tiene conocimiento, pues se puede escribir, nunca contándoles casos personales ni ciertas cosas que ya hay Puertas Abiertas, ya nos informa cómo, pero sí textos de la palabra, sí palabras de ánimo, de aliento, un compromiso de orar por ellos, y para ellos es espectacular cuando ven que de tantos sitios del mundo hay hermanos que les apoyan, ¿no?, en esas circunstancias. Entonces es una de las cosas que puedes hacer también. Moviliza, es la M, difunde por redes sociales y anima a otros para que se vaya y se sepa, se conozca la situación, porque estas cosas no salen en las noticias. Esto no es nada que a ellos les interese mucho que se conozca. Entonces, también la O, si puedes, pues apoya económicamente, ofrenda, es lo que significa. Y la S sabe en cuanto a mantenerse informados de cómo conocer más acerca de la Iglesia perseguida en diversos lugares del mundo. Vamos a pasar a otra diapositiva, que será la última, y en esta lo que quiere Puertas Abiertas, y en esta mañana quiero hacer yo desde aquí, es animarte para que te conviertas en un compañero o compañera de oración de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida. La palabra del Señor nos dice en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si estamos orando por uno de estos hijos de Dios, pequeños, como Él les menciona, Él dice que lo tendrá en cuenta como si lo estuviéramos haciendo por Él mismo. Orar y sumarnos a orar por ellos, todo comienza con la oración. Dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder, según la versión, ¿verdad? Podemos orar, y como decía antes, cuando conocemos lo que está pasando. No es lo mismo que yo, por ejemplo, les comentaba a los hermanos en el grupo de oración esta mañana, no es lo mismo que yo ore y diga: Señor, bendice a la iglesia en Linares, en este lugar que se reúnen, general. Pero si yo digo: Señor, yo conozco que tienen esta necesidad, este problema, ora por esta situación en concreto y en particular, bendícelos, fortalece, en fin, según sea la necesidad, no es lo mismo, aunque el Señor sabe la intención que llevamos al decirlo, sabe con qué... a mí es algo que me sorprende cuando leo en la palabra, que el Señor conoce no solo mis pensamientos, sino la intención de ellos. Cuidado, que esto es de mucho peso, ¿no? Yo puedo estar pensando una cosa, pero el Señor conoce por qué estoy pensando y qué intención llevo en ellos, ¿no? Entonces, el Señor conoce muy bien cuando oramos por alguien, también por nuestros hermanos, con qué intención y por qué lo hacemos. Y ellos siempre lo que piden no es tanto, y a mí eso siempre me sorprende, tengo que reconocerlo, cuando les oímos personalmente a ellos, nunca nos dicen: mira, no que el Señor me quite de lo que tengo, sino que el Señor me dé la capacidad y la fortaleza de pasarlo y superarlo. Y yo digo a veces, cuando tengo un día de estos que la cabeza no me deja por el dolor, digo: Señor, ayúdame que se me quite. Y me viene a la mente, ¿no?, a veces, y digo,
Y yo tan fácilmente que digo, Señor, quítalo y así ya se acaba la historia, ¿no? Pero estos hermanos, siendo cosas mucho más gordas y más serias, no dicen que los quiten, sino que les dé la fortaleza para pasar y aún más, algo ha mencionado el vídeo, y ser testigos a los verdugos para que conozcan al Señor. Esto es la misericordia y la gracia de Dios obrando en las vidas de ellos. Hay unos folletos allí que no sé quién será el encargado de repartir. Pues me haces el favor, le das uno a cada uno, que con esto ya vamos a concluir. En la última hojita que hay, pues veréis que tiene para poder haceros compañeros de oración. En esta última hoja, escribiendo vuestros datos, os llegará una revista, la que tenemos, que cada 2 meses pues la envían desde Puertas Abiertas, y ahí, como esta mañana estaban orando con una de estas folletos, son revistas, pues vemos las necesidades últimas para que se ore. Entonces, de esta manera conocerás. Y es más, si pones tu correo electrónico, puede estar sucediendo un caso urgente y pasa, y te mandan un correo, ora por esta situación que pues ha pasado, un hermano que han encarcelado, alguien que lleva años y ahora de momento van a llevarlos a juicio y tal, ora por esto. Estos son ejemplos a poner, que son muchas más cosas, ¿no? Pero son motivos por los cuales cuando tú te conviertes en un compañero de oración, a ti te van a llegar la información para que ores por casos específicos. Entonces, si tú quieres compartirlo, esta oración, sabiendo lo que estás orando al Señor y quieres recibir esta información y revista, pues simplemente es escribirte aquí. Y la parte de atrás está por si el Señor pone en tu corazón y puedes ofrendar o eso ya delante del Señor como tú lo veas, ¿vale? Pues allí tenemos también, como habréis visto algunos, una mesa de libros en la cual también se encuentran los libros del hermano Andrés, el contrabandista de Dios, también lo traemos, que fue el primero de sus libros. Así que todo es siempre para ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades. Y ahora me gustaría compartir, porque así me lo han pedido, una reflexión de la palabra del Señor, pero permitidme una breve oración primero. Amado Padre, te damos muchas gracias porque si algo sabemos y estamos seguros, porque tu palabra así nos lo dice, es que tú estás en este lugar. Donde haya 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, gracias, sé bienvenido, Señor. Prepara nuestras mentes y corazón y muy especialmente ayúdame, Señor, a que pueda transmitir a mis hermanos lo que delante de ti, Señor, he estado meditando. Te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Pues pensando qué podría traer y habiendo estado viendo lo que significa para nuestros hermanos la fe, era el tema que quería poner delante de vosotros, la fe. Esto es algo que cualquiera de nosotros es importante para el día a día. En nuestra vida cotidiana, pues hay momentos en los que se va a ver y con mucha claridad cómo es y cómo está nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿En quién hemos dicho que hemos depositado nuestra fe? Pues vamos a ver esto y vamos a ver algunas de las personas que también vivieron esta fe y vamos a ver aquello que la Biblia dice que es fe. Por lo cual, para empezar con ello, vamos a ver solamente 4 puntos brevemente. El primero, la definición de la fe y cómo le agrada a Dios. El segundo, cómo experimentar o cómo lo experimentaron algunos esa fe. En tercer lugar, cuando Dios está presente en nuestras vidas, todo cambia. Y por último, Dios te ve a ti de una manera diferente a cómo te ves tú. Definición de la fe. Ya sabéis dónde hay que ir, ¿verdad? Los que conocéis la Biblia sabéis muy bien
que en Hebreos 11:1 nos habla muy bien y nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué fácil se dice, ¿verdad? Pero ahora ponlo en práctica. Cuando venimos al Señor con ciertas oraciones, para nosotros o orando por aquellos que amamos realmente, por ejemplo, las madres, los padres, por sus hijos, aquellos que estuvieron andando, vosotros sois pequeños la mayoría, pero aquellos que tenemos la experiencia de haber tenido a nuestros hijos desde pequeños, teniéndolos en la iglesia, viviendo, y que llega un momento en que por diversas circunstancias alguno de ellos abandona, ya no se congrega, ya empieza a tener otras cosas que para ellos son más interesantes. ¿Qué dolor significa eso? Es tremendo el dolor, en mi caso, para una madre. Y conozco a muchas porque colaboro y estoy como también con Despierta Débora, que no sé si lo conocéis, es una organización para orar por los hijos. ¿Cuánto dolor hay por esto? Pero cuando nos ponemos a orar por nuestros hijos, la fe tiene que estar ahí. O cuando nos ponemos a orar por alguien que está enfermo y que sabemos que vamos a pasar porque es una consecuencia del pecado. Pero la fe, cuando yo leo, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Tengo que estar segura primero en quién he puesto mi fe, porque conocemos en el país donde vivimos, en nuestro contexto, que a cualquier cosa, y yo en mis primeros años de vida, hasta que conocí al Señor, igualmente hacía esto, adorando a ídolos hechos de manos de hombres o mujeres, quien lo hiciera. Pero para el caso era eso, no conocía al Señor y ahí tenía puesta mi fe. Pero ya como cristiana, como nacida de nuevo, ¿dónde pongo en todas las cosas mi fe? Si además de esto, miro unos versículos más abajo y me dice algo importante en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo acercarme a Dios porque he oído hablar de Él solamente. No es lo mismo decir yo, pues no sé, el nombre de cualquiera de vosotros, creo en ellos porque he oído hablar, pero cuando se pone a hablar no le hago ni caso, paso de lo que dice. A veces hacemos con Dios esto. A veces decimos que creemos en Él, pero cuando Él nos manda a hacer algo, eso ya nos chirría un poco. A mí me gustaría estar haciendo otra cosa, que en vez de ir a la iglesia, que en vez de ir a visitar a estos hermanos, que en vez de hablarle a otros, que ponle lo que quieras, lo que tú sabes que Dios te dice a ti. Porque a cada uno el Señor tiene su momento y su forma de hablarnos y la necesidad de los que tenemos también a nuestro alrededor. Entonces, ¿dónde pongo yo mi fe y cómo actúo yo en base a la fe que tengo? Si creo lo que Dios realmente me está diciendo. Porque dice que si no, yo no le puedo agradar. Si yo no tengo fe en Él y la fe a la manera suya, no a la mía, no puedo agradar a Dios. Porque además dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que por lo menos existe. Pues si no, ¿qué hago yo? Delante de alguien que digo que es Dios, pero tengo mis dudas de que exista. Pero hay un premio para aquellos que lo hacen bien. Es galardonador de los que le buscan. Él premia a aquellos que le buscan de confianza, sabiendo que Dios escucha, que Dios oye, que quizá no va a contestarme la oración a la manera que yo se lo estoy haciendo, pero sí sé que en Primera de Juan nos dice que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque Él va a dar respuesta si oramos conforme a su voluntad, no a la nuestra.
que ahí hay una diferencia, ¿verdad? Bien, pues esto pasa en cuanto a lo que es la fe y en cuanto a cómo Dios le agrada que yo me acerque a Él. Y ahora vamos a ver el ejemplo brevemente de alguna persona que experimentó esta fe en Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a la carta de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 17, les hace referencia a un texto que había acontecido siglos antes. Mirad si había sido siglos, que está escrito en Génesis 17. Ya podéis imaginar de quién. Estamos hablando del que llamamos el padre de la fe, de Abraham, ¿verdad? Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí el Señor ya nos está enseñando muchas cosas. Una, que coge a un hombre que no tiene hijos y le llama padre. Un poco así raro, ¿verdad? Pero le llama padre y dice que te he puesto por padre. Y Abraham ya había recibido la promesa del Señor años antes, diciéndole que iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia y todo lo que ya conocemos, los que conocemos la historia. Y los que no, os animo a que la leáis. Pero habían pasado años y el niño no venía todavía. Y Abraham ya tenía próximo a los 100 años cuando recibe esta palabra. Y su mujer tenía 90. La misma edad que tiene mi madre. Yo no me la puedo imaginar a mi madre embarazada. O sea, es que es tremendo, ¿no? Las cosas que Dios hace y cómo las hace. Y además, en una mujer que toda su vida había sido estéril y había promesa de hijo. Y ya conocemos el resultado, ¿verdad? Dios da fuerza a un hombre con casi 100 años para que pueda llegar a engendrar un hijo. Y una mujer estéril, toda su vida, y con 90 años, puede llegar a concebir un hijo. A este hombre Dios le llama padre de muchas gentes. Y dice que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios puede hacer milagros tan tremendos como este, de ver un hijo en una edad tan difícil y además después de tener, pues en el caso de la mujer, una esterilidad de por vida. Como está escrito, dice, te he puesto por padre. Qué bueno ver cuando Dios obra en las personas, las cosas cambian. Dios da vida a los muertos y eso lo hemos podido ver. Hemos podido ver cómo Jesús mismo resucita a Lázaro, la viuda de Naín y tantas personas que podríamos ver cómo en la Biblia puede levantar muertos físicamente, pero también podemos acordarnos de nuestra situación antes de conocerle a Él. Físicamente no estábamos muertos, pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tal como la Biblia enseña. Y viene Dios a nuestras vidas, cada uno con una circunstancia diferente, y nos trae la vida, nos trae el perdón, nos muestra a su Hijo, nos muestra nuestra necesidad, nos hace ver cómo necesitamos y lo que Él había hecho por nosotros. Y ya a partir de ese momento recibimos vida, aunque sea espiritual, que es la mejor, pero Dios es capaz de hacerlo todo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace esto conforme a lo que dice el texto primero que hemos leído. En Hebreos 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Dios puede decir que una cosa es, aunque todavía no se vea. Yo recordaba, preparando esto, veces en las que, aun teniendo fe, puede ser débil o estar pequeña. O creer nosotros, no puedo con esto.
Hay un personaje que en Marcos 9 nos relata la historia de aquel padre que va a Jesús con su hijo, un hijo que estaba pasándolo realmente mal, los demonios no le dejaban, y cuando le explica el tema le dice: Señor, ¿puedes ayudarnos? ¿Puedes hacer algo? ¿Recordáis la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue ni sí ni no. Le dijo: ¿crees? Al que cree todo le es posible. Y yo me fijaba en dos cosas. Una, este hombre era humilde en el sentido, pues si estoy aquí es porque creo que tú puedes hacerlo. No lo puede hacer alguien, sino solamente tú, y por eso estoy aquí. Posiblemente hubiera ido ya otras personas antes de conocer a Jesús y no habían podido hacer nada, pero él sabe que Jesús podía hacer algo. Y por otro lado, cuando le dice: al que cree todo le es posible, la respuesta suya fue sabia. Le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Posiblemente él diría: no quiero que mi fe, si es tan pequeña, que no dé el porcentaje o la talla que se necesita para que tú hagas algo. Señor, ayúdame, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Entonces este hombre entiende lo que Jesús le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces tenemos que decir nosotros también lo mismo. El Señor puede hacer de que personas que, como he dicho antes, han abandonado la fe o quizá se han distraído o han desobedecido, como hasta un profeta, que a los niños les gusta mucho, pudo llegar a ser Jonás. El Señor le manda: ve a Nínive, a tal sitio, y él dice: sí, a Nínive voy a ir, me voy para el sitio contrario. Pero cuando se ve en un lugar que nadie quisiéramos estar tampoco, ¿verdad?, en la barriga, en la tripa de un gran pez, se acuerda de Dios. Y Dios, que lo ve todo, hasta en la más profunda situación que podamos estar, le da respuesta y lo restaura, y ya conocemos la historia. Pero también el hijo pródigo, aquel que le dice al padre: dame mi heredad, que por cierto no tenía por qué habérsela dado el padre, porque se supone que la heredad se da cuando uno se muere. Y era como decirle: mira, muérete, pero dame lo que me pertenece, ¿no? No le tenía en gran estima. El padre le da, ya conocemos, y cuando se encuentra mal dice: volviendo en sí. ¿Quién puede hacer que una persona vuelva en sí sino solamente Dios? Y lo bueno de esta historia: el padre lo recibe con los brazos abiertos, no le recrimina. A lo mejor nosotros hubiéramos dicho: ves, así te ves, y te avisé, y te dije, todo lo que sabemos decir a veces. Dios no hace esto. Dios lo que hace es abrazarle, ponerle vestiduras nuevas, limpias, el anillo, montarle una fiesta. Por eso elijo el otro. Ahí hay mucho que hablar también de la situación, ¿verdad? Pero cómo Dios recibe a aquellos que se dan cuenta, que vuelven en sí y vuelven a la casa del Padre. Dios puede hacer esto, y todo esto es porque alguien se acuerda de lo que conocía y pone su fe en el que puede hacer las cosas. Otro punto sería ver cuando Dios está presente en nuestras vidas cómo cambia todo. Y aquí venía a mi mente también a un joven que a los niños les gusta mucho, Gedeón, ¿verdad? Cuando en Jueces 6:12 dice: el ángel del Señor se le apareció y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Lo leemos así y decimos: pues qué bien. Tenía que ser un hombre, ¿verdad?, que no le importara nada, que hombre o mujer, el caso es lo mismo, pero estamos hablando de Gedeón. La cuestión es que él estaba, por causa de sus enemigos, escondiéndose, con más miedo que vergüenza, como decimos por lo menos por donde yo vivo, porque sus enemigos le estaban, pues los frutos de los cereales, la comida, en fin, los campos que ellos cultivaban, o se los quemaban o los arrasaban de alguna manera. Y él pues estaba cogiendo un poco, guardando, escondiéndolo, pero con miedo por si venían. Pero Dios le dice
esforzado y valiente. ¿Pero qué le dice antes? El Señor está contigo. Ahí las cosas ya empiezan a cambiar. Si Dios está con una persona, ya no es lo mismo que verte tú solo, creer que estás solo. Pero es lo primero que le dice. Y lo segundo y lo siguiente es eso, esforzado y valiente. Dios veía a Gedeón como luego aconteció, tal y lo que pasa. Luego es un hombre que se enfrenta y que puede batallar y que vence y que lucha, pero porque Dios estaba con él. Primero necesitó un poco reciclar su fe en aquel que le dijo estas palabras. Esto mismo que le pasa a Gedeón nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Dios nos ve de una manera muy diferente a como nosotros nos vemos. Como veía a Abraham, a Sara, a Gedeón. Podríamos mencionar un montón de ellos. Y lo que sí debemos de hacer es algo. A lo mejor estamos asustados, a lo mejor estamos pensando esto es imposible, pero vamos a alzar nuestra vista al cielo y vamos a pensar en quien está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Es el Dios Todopoderoso. Esto a veces hace que nosotros también, algo dentro de nosotros empiece a cambiar. Y lo primero que empieza a cambiar es lo que nosotros estamos pensando de nuestra situación, pero ¿quién está con nosotros? ¿Cómo te ves a ti mismo de lo que Dios te dice? Y en esto sí que es bueno que pensemos lo que Dios dice acerca de nosotros. Nos dice que somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que está adquirido por Él para hacer buenas obras, para obrar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ya empiezas a sentirte alguien importante. No te está poniendo el ejemplo de que eres parte de una familia importante, quizá de tu pueblo, del lugar donde vives. No, nos está diciendo que somos parte de la familia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. A que te valoras un poquito más cuando piensas realmente que somos parte de esa familia tan importante en el mundo por la historia. Pero a mí me gusta mucho leer Efesios 1, del 3 al 14, que no lo vamos a leer, pero aquí Pablo les dice que son bendecidos con toda bendición espiritual. Y si cogemos una hoja y un lápiz, un boli, lo que quieras, y te pones a escribir aquellas bendiciones que de momento tú te acuerdas, pero que luego ves buscando en la palabra de Dios, ¿cuántas son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado? Muchas, tremendas. Esto nos hace sentirnos ya alguien más importante, pero cuando Dios nos dice que además somos la niña de sus ojos, es que empieza a pensar lo que realmente somos para Dios, a que nuestra fe también cambia, a que nuestra fe también crece y nos sentimos valorados por aquel que puede hacer las cosas que nosotros no podemos. Somos importantes para Dios. Por eso, quizá, como conclusión, podemos pensar cuán importante es nuestra fe en el día a día, viviendo cada día allá afuera, enfrentando situaciones, dando testimonio. Marcos en 11:22, Jesús hablando con sus discípulos en una de las muchas conversaciones que tuvieron, les dice, tened fe en Dios. Lo que a ellos les parecía imposible, Jesús les dice, tened fe en Dios. No les dice que se la tengan por ahí en cualquier cosa, ¿verdad? Sino en Dios. ¿En quién hemos puesto o ponemos nuestra fe? Eso es lo primero. ¿Crees que te ayudará a vivir más confiado o confiada si estás puesto tu mirada en Él,
estar dispuesto a experimentar o dispuesta en tu día a día, como Dios te dice acerca de ti, cosas que se van a hacer realidad en tu vida? ¿Sabes de dónde te vendrá la ayuda para ponerte en marcha? Viene de la palabra de Dios y de la oración. Y si no lo sabes, habla con los líderes de la iglesia y seguramente que ellos te van a ayudar, te van a animar y te van a guiar también para hacerlo. Y el último versículo que quiero traer delante de vosotros, porque para mí siempre es muy importante, y recuerdo hace ya años cuando me di cuenta de lo que significaba para mi vida más allá de lo que hasta entonces había conocido. Hebreos 12:2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Puestos mis ojos en Jesús, que es ¿quién? Es el autor. O sea, la fe que yo tengo, yo no he hecho nada para ello. Simplemente he obedecido. Pero quien la ha puesto en mí es Dios, es Jesús. Cuando se reveló a mi vida, en mis circunstancias, Él puso ese granito de fe suficiente para reaccionar, pedir perdón y entregar mi vida al Señor. Pero es que no solo es el que la puso, sino es el consumador. Por lo cual para mí fue especial pensar, Encarna, no depende de ti, depende de Dios. De mí depende el seguirle a Él, el obedecerle, pero mi fe crecerá más o crecerá menos o se mantendrá porque el que está al frente y el que la lleva adelante es Él. Entonces para mí fue tan especial ver lo que Jesús hace, ha hecho y puede hacer en mi vida, que cambió muchas circunstancias, ser consciente de ello. Así es que os animo también a vosotros. Si nuestros hermanos necesitan tener fe y la demuestran en el día a día, porque nadie está dispuesto a poner su vida si no creen en ese Dios que los sostiene y que un día estará con Él. Ellos necesitan la fe, pero nosotros también, aunque estemos en un contexto totalmente diferente. Necesitamos que el Señor nos fortalezca y abra nuestra mente y nuestro entendimiento para ver que está tan cerca de nosotros, que está en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos ayuda cada día. Pues que el Señor os bendiga, os ayude a crecer no solo espiritualmente y no solo en el número, que también, sino en el amor al Señor y en compartir con otros cuán grande es Dios y cuánto nos ama. El Señor os bendiga.